ciclo de conferencias. Nuestra próxima disertante, estoy muy contento de presentarla. Ha venido desde Santa Fe para darnos esta charla. Silvina Pesino. Silvina Pesino es bioquímica y doctora en bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. Luego de eso se fue a hacer un postdoc al Iverson Wales, ya empezando a trabajar con su tema actual de la apomixis, por medio de financiado por un British Council Award, que es un premio muy prestigioso. Luego volvió, es investigador de CONICET, del recientemente creado Instituto de Investigación en Ciencias Agrarias de CONICET y la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora de la Universidad Nacional de Rosario de Química Orgánica hace ya 30 años. Ha sido docente de numerosos cursos de posgrado, directora de numerosos subsidios de investigaciones nacionales e internacionales. Tiene una prolífica producción científica envidiable, más de 40 trabajos publicados en las revistas más prestigiosas de su especialidad. Ha formado muchos recursos humanos, casi 13 tesis de grado y posgrado. Ha organizado diversos eventos nacionales e internacionales. De hecho, en este momento está organizando uno de los más importantes en el mundo en relación a la ciencia de las plantas. Ha sido revisora de artículos científicos en estas revistas de gran especialidad y inclusive también de proyectos nacionales e internacionales, incluidos por ejemplo la National Science Foundation. Aparte de todas estas cosas, tiene una particularidad Silvina Pesino, que ha incursionado también en la literatura infantil, también para tratar de incentivar originalmente a su hijo en estudios geográficos relacionados a su ciudad querida de Rosario, y esa producción estaba con una trilogía de libros que han sido ampliamente vendidos ahí en Rosario, que han tenido muchísima repercusión y se utiliza como material didáctico. Ha sido distinguida el año pasado por un premio por esa producción. En el premio decían su aporte de literatura infanto-juvenil, siendo una de las autoras más leídas por los chicos. Así que bueno, cómo no, esperemos que la próxima vez que la presentemos sea por su libro de literatura infantil para niños relacionados a las plantas. Es un honor tenerte con nosotros. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Próxima vez que me presenten, yo quiero que me presente Humberto. Por favor, nunca me presentaron tan bien. O el epitafio me podés escribir también. Muchas gracias. Bueno, para mí es una alegría enorme estar acá con ustedes. Es un gran honor haber sido invitada por la Academia Nacional de Ciencias, así que muchas gracias Humberto, Edith, por haberme invitado. Y bueno, espero que la charla les guste y que esté a la altura de las expectativas de ustedes. Yo les voy a contar acerca de las plantas que forman flores y qué estrategias usan, qué mecanismos usan esas plantas para fundar una familia, o sea, para formar semillas dentro de las flores y luego que esas semillas puedan originar una progenie. Hay distintos mecanismos que las plantas pueden usar para hacer ese proceso y hoy vamos a charlar sobre esos mecanismos. Acá les muestro una flor cuyo nombre vulgar es el diente de león, Taraxacum officinale, donde podemos ver cómo la flor va a madurar y va a formar una cantidad de pequeños frutos secos que se llaman vilanos, y esos frutos secos tienen unas plumitas en la punta que le permiten volar. Entonces cuando el viento golpea sobre el vilano, cada uno de esos pequeños aquenios va a volar en el viento y se va a dispersar. ¿Saben ustedes que esa flor en particular, esa planta, Taraxacum officinale, tiene un tipo de reproducción que se conoce con el nombre de apomixis, que es un tipo de reproducción muy especial? Puede formar semillas sin que haya un padre y esas semillas van a tener una constitución genética que es exactamente la misma que la de la planta madre. O sea, es una reproducción clonal a partir de semillas. Las semillitas que forman la planta son todas clones de la planta madre. Eso lo hace de manera completamente natural. O sea que en este caso particular de esta planta tenemos un caso de una reproducción especial de las plantas. No forma semillas como las forman normalmente la mayoría de las plantas por sexualidad, sino que las forman por apomixis. Una vez que esas semillitas
van cayendo alrededor de la planta madre que las generó, pueden formar nuevas plantas y así se va a generar toda una población de plantas que son, estas plantitas son hijas de la planta original y se va a repetir el ciclo, o sea, cada una de estas flores va a formar dentro de ellas nuevas semillas que van a madurar, digamos, van a formar el vilano y el viento las va a dispersar. O sea que toda esta población en realidad son plantas emparentadas unas con otras y muchas de ellas provienen de ese tipo de reproducción clonal de la que yo les hablé, que es la apomixis. Hoy, durante la charla, vamos a ver cómo se reproducen las plantas por sexualidad, o sea, cómo forman semillas por sexualidad, que es la manera clásica de formar semillas en la planta, y también cómo lo hacen cuando usan el proceso de apomixis y qué características diferentes tienen los hijos que se forman en un caso y en el otro caso. Fíjense cómo el viento dispersa estas semillas. Acá ya podemos observar uno de los factores que pueden colaborar o contribuir a la dispersión de las semillas, que es el viento. Bueno, acá vemos un paisaje poblado con vegetación, que puede ser algún lugar de nuestra tierra, ¿verdad? Cualquier lugar que ustedes se imaginen, donde pueda ser este tipo de vegetación. Y ahora les presento un segundo paisaje y les pido que ustedes me digan cuál es la principal diferencia que observan entre el primer paisaje y el segundo paisaje. Los colores que son de las flores. En el segundo paisaje hay muchas flores, mientras que en el primero no hay ninguna. Pero en los dos paisajes vemos plantas, solamente que en el primero no vemos ninguna flor. Bueno, ¿ustedes sabían que el planeta Tierra durante 250 millones de años no hubo ni una sola flor? En el planeta Tierra, durante 250 millones de años, la vegetación que se observaba era de este tipo y no había ninguna flor. Las flores son un desarrollo evolutivo muy tardío, o sea, dentro de la evolución aparecieron muy tarde. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hicieron las plantas para sobrevivir tantos años sin que hubiera flores y por qué las desarrollarían a las flores? Fíjense, si uno ve cómo es la escala evolutiva, las primeras algas verdes ancestrales aparecieron en el Ordovícico. A finales del Ordovícico se forman las primeras plantas vasculares y a finales del Silúrico las primeras plantas con semillas. A partir de estas algas verdes ancestrales, las primeras plantas vasculares y las primeras plantas con semillas, se van a originar las algas, los musgos, los helechos, los ginkgos, las coníferas y las cicas, todos entre el Silúrico y el Triásico. O sea que desde el Triásico hasta el Cretácico ya estaban presentes todas estas especies, diferentes tipos de plantas que estaban presentes sobre la Tierra. Sin embargo, no había ninguna planta con flor. ¿Cuándo aparecen las plantas con flores? Fíjense. ¿Cuándo aparecen? Recién en el Cretácico, o sea, mucho más tarde. Mucho más tarde. Y aparecieron de la nada. Y aparecieron de un momento para el otro. Y en muy poco tiempo se diversificaron, formando una gran cantidad de especies diferentes con flores de las formas más diferentes. Y coparon la biosfera, o sea, coparon la Tierra, desplazando a otras especies, inclusive. A esa situación, ese evento, Darwin lo llamó el misterio abominable, porque no podía entender Darwin cómo podía ser posible que hubieran aparecido tan tarde y por qué motivo de un momento para el otro pueden generar tal diversidad y copar toda la Tierra. O sea, no se lo podía explicar. Fíjense, aparecieron una sola vez, por eso dice el origen monofilético. ¿Eso qué quiere decir? Que apareció un primer ancestro que pudo formar una flor y a partir de ese ancestro se desarrollaron todas las plantas con flores que conocemos ahora. El evento de la formación de la primera flor fue uno solo.
que ocurrió a principios del Cretácico. Actualmente, el 90% de las plantas terrestres pertenecen al grupo de las plantas con flores. Hay 275.000 especies vivientes, más o menos, o sea, aproximadamente, que tienen flores y son responsables de la mayor parte de la diversidad vegetal que se observa. Ahora, ¿por qué habría unas plantas de formar flores? ¿Por qué razón? Si durante 250 millones de años sobrevivieron perfectamente sin formar ninguna flor, ¿por qué de repente empiezan a formar flores y todas copan la tierra y todas forman flores? Por ejemplo, si uno se pone a pensar, formar una flor no debe ser fácil, porque es una estructura muy compleja la flor, que tiene muchos órganos diferentes adentro, y que además en términos energéticos es muy costosa, o sea, a la planta le cuesta mucha energía formar una flor. Además, la planta podría haber optado, digamos, por formar más semillas, por ejemplo, o ganar más porte, que son estrategias que evolutivamente están probadas que van a ser seleccionadas positivamente. ¿Por qué entonces eligieron formar flores? Las gimnospermas, o sea, que son las plantas formadoras de semillas, pero no forman flores, no forman nada parecido a una flor, no tienen órganos similares a los de la flor. Por ejemplo, el ovario, no hay nada parecido a un ovario dentro de las gimnospermas. Las angiospermas, que son las plantas con flores, surgen así de la nada y ocupan la tierra. La pregunta de cómo surgieron y de por qué surgieron es muy difícil de contestar. ¿Saben por qué? Porque no existe para las flores ningún registro fósil. Las flores son estructuras tan pero tan frágiles que no están fosilizadas. Entonces, no hay manera que los biólogos estudien fósiles de flores. Por lo tanto, es muy difícil saber cómo se originaron. Y bueno, ahí estaba el problema, ¿no? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué surgieron? No podemos ver ningún fósil ni respondernos esta pregunta. Bueno, sin embargo, los científicos ya comenzaron a dar algunas respuestas acerca de qué ventajas pueden haber representado las flores. Por lejos, la mayor ventaja fue indudablemente la cooperación con los polinizadores. ¿Por qué? Porque las flores, mediante el uso de colores, mediante el uso de sustancias atractoras, mediante el uso de sustancias energéticas, llevan hacia sí a los polinizadores que van a explorar la flor y van a llevarse en sus estructuras, en sus picos, en sus patitas, el polen que después van a llevar a otra flor y ese polen va a polinizar, va a fecundar a otra flor para formar las semillas. Entonces, por lejos, una de las principales causas, digamos, de que se hayan seleccionado positivamente las especies que forman flores es la cooperación con los polinizadores. Pero también, dentro de la flor aparece una característica, que es que muchas veces las flores son hermafroditas. O sea, en la misma flor tenemos órganos femeninos y órganos masculinos. Eso coloca a estos órganos cerca. ¿Y qué les parece? ¿Eso va a favorecer la fecundación? Obviamente que sí. En las gimnospermas también hay órganos femeninos y masculinos, no son flores, pero hay órganos femeninos y masculinos. Pero están localizados en lugares separados de la planta, a veces dentro de la misma planta, dentro del mismo pie, pero no juntos. En cambio, en las flores muchas veces están juntos los órganos femeninos y los masculinos. Otro motivo por el cual es una ventaja formar flores es que los gametofitos, que son individuos con la mitad del número de cromosomas respecto a una célula cualquiera de la planta, los gametofitos, que es el lugar donde se forman las gametas de la planta, están muy protegidos dentro de la estructura de la flor. Por eso no los puede dañar, por ejemplo, el ambiente, no los puede dañar la radiación ultravioleta, la sequía, la presencia de una bacteria o de un hongo que los pueda infectar. Entonces están extremadamente protegidos y eso hace que la gameta pueda ser viable y finalmente pueda formar una semilla. Además, a partir de la flor se forman frutos, que los frutos ayudan a que la semilla esté protegida una vez formada y además a que se disperse. Por eso todos estos factores han contribuido a que las plantas con flores formen una progenie exitosa, viable y que pueda reproducirse más efectivamente y por eso han copado la biosfera. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que no hay manera de estudiar un fósil de una flor porque son tan frágiles? Bueno,
hace pocos años los científicos hicieron un hallazgo muy, pero muy importante, que es el de una especie que se llama Amborella tricopoda, que está actualmente viva, o sea, existe actualmente en nuestro planeta y que es considerada la planta con flor más antigua que se conoce. ¿Por qué? Porque es muy parecida a una gimnosperma, muy parecida. Su ADN es muy parecido a una de las plantas con semilla pero que no forman flores. Y además, si uno mira sus estructuras reproductivas, sus flores, son muy parecidas a los conos de las gimnospermas. Entonces se considera que Amborella tricopoda es uno de los primeros, digamos, es el eslabón perdido entre las gimnospermas y las angiospermas. Es una de las primeras plantas con flores que se formaron. Entonces, a partir de que los científicos encontraron esta especie, que es originaria de Nueva Caledonia, a partir de que la encontraron, comenzaron a estudiarla y comenzaron a sacar un montón de conclusiones importantes acerca de la evolución de las plantas con flores. Miren, cuando uno mira las estructuras reproductivas de una gimnosperma, lo que uno ve son plantas monoicas, o sea, en un solo pie uno tiene estructuras femeninas y estructuras masculinas. Estos son los conos masculinos, por ejemplo, de un pino, y estos son los conos femeninos de un pino. Los dos están en la misma planta, pero en localizaciones diferentes. Si miramos, en cambio, las estructuras reproductivas de Amborella tricopoda, lo que vemos es, por un lado, flores masculinas que son parecidas, si uno analiza internamente la estructura de la flor, son muy parecidas a los conos masculinos de los pinos. Y ve flores femeninas, pero las flores femeninas en realidad no son tales, son hermafroditas. O sea, en la flor es una flor hermafrodita que tiene órganos femeninos y masculinos, pero los masculinos están atrofiados. Están atrofiados, o sea que solamente funcionan los femeninos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hizo Amborella para lograr poner en la misma flor los órganos reproductivos femeninos y masculinos? Hasta ese momento, hasta el momento que apareció Amborella, los órganos femeninos y masculinos estaban separados. No había nada como órganos femeninos y masculinos juntos. Acá empieza a aparecer, en un ancestro de Amborella, ¿no es cierto? Comienza a aparecer por primera vez esta característica de tener órganos femeninos y masculinos juntos, que es una característica típica de las plantas con flores. Bueno, actualmente ya se sabe por qué Amborella pudo hacer esto. ¿Cómo lo supieron? Estudiando el genoma de Amborella, estudiando los genes de Amborella, pudieron darse cuenta de algo. Se dieron cuenta que Amborella duplicó su contenido genético completo, o sea, duplicó todos sus genes, eso se llama evento de poliploidización, de todo el contenido cromosoma con los genes que están adentro, lo duplicó, en un momento dado de la evolución. Esa poliploidización ocurrió en un ancestro de Amborella que a su vez es el mismo ancestro de todas las plantas con flores que actualmente conocemos. Porque se acuerdan que es un evento monofilético la aparición de las plantas con flores, ocurrió una sola vez. Bueno, entonces, esa duplicación del genoma hizo que hubiese copias extra de los genes. Copias extra que estaban disponibles para mutarlas, para cambiarlas, y que esos genes nuevos que surgían le fueron dando a la planta características que antes no tenía. Por ejemplo, funciones nuevas. Y otra cosa que les dio también es la capacidad de regular la función de los otros genes, lo que ya tenía desde antes. Así, a través de adquirir funciones nuevas y poder regular las funciones antiguas, la planta pudo convertir las hojas, por ejemplo, en sépalos y en pétalos, pudo desarrollar órganos femeninos y masculinos dentro de la misma flor, característica que nunca había aparecido hasta ese momento. Apareció el ovario, que protege al embrión. Es una estructura como el ovario, nunca se había visto hasta ese momento sobre la Tierra. Y aparecen estructuras, por ejemplo, en las semillas como espinas, ganchos, plumas. ¿Vieron las plumitas que vimos al principio? De los vilanos que se dispersaban. Bueno, esas plumitas, todas esas estructuras aparecen típicamente en las plantas angiospermas y sirven para la dispersión de las semillas. Entonces comienzan a aparecer un montón de características que están presentes en las flores. Ahora, cuando nosotros hablamos de que duplicó el genoma, ¿de qué estamos hablando? O sea, por empezar tendríamos que definir lo que es el genoma. El genoma es el conjunto de genes que están localizados en cromosomas, ¿no es cierto?
cada especie va a tener un número característico de cromosomas y adentro de esos cromosomas va a haber genes. Todo el conjunto de genes que está en todos los cromosomas se conoce con el nombre de genoma de esa especie. Lo que le sucedió a estas plantas es que el contenido genético, o sea, todos los genes, el genoma de una célula, se pudo duplicar. Y entonces ahora la célula tenía el doble de genes. Vamos imaginando que esto es un cromosoma. Y estos son los genes. ¿Qué es un gen? ¿Cómo definimos un gen? Un gen no es nada más que un mensaje. Un gen es información. Eso es un gen. Es un texto, un mensaje. ¿Se entiende? ¿En qué está escrito el mensaje? Está escrito en una sustancia que se llama ácido desoxirribonucleico. Uno puede escribir un mensaje en tinta, arriba de una torta uno puede escribir un mensaje con azúcar. La célula escribe un mensaje con ácido desoxirribonucleico. ¿Y cómo lo escribe? Si yo escribo un mensaje, por ejemplo, en código binario para una computadora, ¿qué caracteres uso? 1 y 0 para escribir el mensaje. Y codifico un mensaje usando esos caracteres. Bueno, la célula utiliza 4 caracteres, que son en realidad 4 moléculas distintas, 4 bases que une a nucleótidos. Son adenina, citosina, timina y globosina. Adenina, citosina, guanina y timina. Es ACGT. Esas 4 bases, ACGT, las usa para escribir un mensaje. Entonces, depende de la secuencia en que coloque esas bases, va a darle a la célula, la maquinaria celular interpreta ese mensaje y la célula se va a ser capaz de sintetizar una proteína o un ácido ribonucleico. O sea, siempre el mensaje es para sintetizar o una proteína o un ácido ribonucleico, que son otras moléculas. Esas proteínas y esos ácidos ribonucleicos, ¿qué es lo que hacen? O bien conforman la estructura de la célula o bien realizan funciones dentro de la célula. Por ejemplo, transporte, por ejemplo, funciones metabólicas, funciones regulatorias, etc. Pero finalmente el organismo es el producto del trabajo de esas proteínas y de esos ácidos ribonucleicos cuya creación está codificada ¿a dónde? En los genes. O sea, los genes son los que tienen la información para formar eso. En definitiva, los genes tienen la información para formar un organismo y para hacerlo funcionar de determinada manera. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a Morella? Es un cromosoma, ahí están localizados los genes. Son cromosomas. Bueno, ¿qué le pasó a Morella? A Morella tenía acá representa un solo cromosoma, en realidad tenía muchos cromosomas. A Morella tenía un juego de cromosomas y lo duplicó. Cuando pasó el tiempo, varios millones de años después, la copia duplicada, o sea, la segunda copia, había mutado, había cambiado. ¿Qué basta mutar? Basta mutar el orden del mensaje. ¿Se acuerdan? ACGT, cualquier mutación que se produzca del orden que está escrito el mensaje es otro. ¿Está bien? Entonces, habían aparecido mensajes nuevos. Estas segundas copias ahora eran otras. Y esas otras copias nuevas son las que le permitieron formar los sépalos, formar pétalos, formar un ovario, formar estructuras externas de la semilla, órganos femeninos y masculinos de la misma flor, etc. Ahora, ya se sabe que esto pasó. Hubo un evento de poliploidización que generó a todas las plantas con flores. Pero previo a ese había habido otro evento de poliploidización que había generado a todas las plantas con semillas. O sea, hace 320 millones de años, las plantas duplicaron su genoma y generaron a las plantas con semillas. Y hace 200 millones de años, o sea, un poco después, volvió a duplicar, o sea, una planta volvió a duplicar su genoma y generó a las plantas con flores dentro de las plantas con semillas. Estos dos eventos de poliploidización, estos dos eventos de duplicación genómica, son responsables del éxito, digamos, que han tenido las plantas con flores en la biosfera. Bueno, antes de seguir hablando, porque vamos a hablar de cómo hacen para formar semillas de las plantas dentro de la flor, vamos a ver un poquito rápido a recordar cuáles son las estructuras de la flor, porque después las vamos a nombrar.
Por un lado tenemos los órganos reproductivos femeninos, que están formados por un estigma, que es donde se va a pegar el polen, en el momento de la fecundación, un estilo y un ovario, ¿verdad? Luego tenemos los estambres formados por anteras y filamentos, que es donde se va a formar los gametos masculinos. Y tenemos los pétalos y los sépalos. Estas son las partes de la flor. Primero vamos a recordar, si queremos saber cómo se forma una semilla, tenemos que recordar cómo se forman las gametas, porque es a través de la fecundación de las gametas como se va a formar la semilla. Entonces veamos cómo se forman las gametas femeninas en la planta. Perdón. No sé. Bueno, las gametas femeninas se van a formar en el carpelo, ¿verdad? Particularmente en una estructura llamada ovario, que es esa que vemos ahí. O sea, acá tenemos una flor, este es el carpelo, acá está el ovario, está el ovario. Dentro del ovario tenemos el óvulo. La pared externa del óvulo, llamada megasporanquio, diferencia una célula que se llama célula madre de la megáspora o megasporocito, que esa célula va a llevar adelante un proceso de división reduccional o meiosis. Meiosis. En la meiosis se forman 4 células hijas, pero esas 4 células hijas tienen la mitad del contenido de cromosomas que la célula madre. ¿Está bien? Que la célula madre de la megáspora. Entonces, estas megásporas se dice que son haploides, porque tienen la mitad del contenido cromosomal. ¿Por qué se hace esto? Porque esta es la producción de gametas femeninas. Entonces, la madre va a aportar la mitad de los cromosomas en la fecundación. Cuando se formen los gametos masculinos, que son los gametos del padre, también va a haber una meiosis y se van a formar células con la mitad de los cromosomas. Bien. Entonces, se diferencia la célula madre de la megáspora y se forma por división reduccional las 4 megásporas haploides. De esas 4 megásporas, 3 van a degenerar, desaparecen. Y una va a adquirir un destino funcional, un destino gamético. Se va a dividir 3 veces, pero una división no reduccional, o sea, manteniendo el número de cromosomas. Y esos 8 núcleos que se forman se van a localizar en lugares bien definidos dentro del óvulo. Migran a lugares bien definidos, que son esos. Toda esta estructura de 8 núcleos y 7 células se conoce con el nombre de saco embrionario o megagametofito, o gametofito femenino. Esta célula de acá es la célula huevo o ovocélula. Esa es la que va a ser fecundada, esa es la gameta femenina que va a ser fecundada por el polen. Estas 2 células que están a los costados se llaman células sinérgidas, que van a ayudar a la fecundación. Las células que están acá estas son antípodas, que son células que no se les conoce la función, y en el centro tenemos los núcleos polares que también van a ser fecundados, pero para formar un tejido que se llama endosperma, que es el tejido de nutrición de la semilla. Ese tejido, el endosperma, lo va a utilizar el embrión en el momento que esté germinando la planta. O sea que esas plantitas que veíamos germinar están utilizando el tejido endosperma para crecer. Bien. Ahora veamos cómo se forman las gametas masculinas. Cuesta mucho. Las gametas masculinas se van a formar en los estambres, particularmente en la antera. Si a la antera le hacemos un corte vertical, vamos a ver que está llena de unos sacos que se conocen como sacos del polen o microsporángidos. Dentro de esos sacos se van a diferenciar unas células que se llaman células madre del polen o microsporocitos. Esas células también sufren
hacen una división reduccional, o sea, una meiosis, para formar 4 micrósporas haploides, o sea, con la mitad del contenido cromosomal. Cada micróspora haploide sufre una división mitótica para formar un grano de polen que tiene adentro 2 núcleos, cada uno de ellos con el contenido cromosomal reducido al medio. Este se llama núcleo de la célula generativa y esto núcleo de la célula del tubo. Este es el grano de polen, maduro. Cuando ese grano de polen es el que va a ser llevado por los insectos de una flor a la otra. El grano de polen en su estructura externa puede tener ganchos, puede tener espinas, etcétera, que le van a facilitar su dispersión para alcanzar otra flor. Bueno, ¿y cómo se produce la reproducción? O sea, ¿cómo se produce la fecundación para formar la semilla? Bueno, ¿se acuerdan que en el ovario se había formado el gametofito femenino? Y a su vez en las anteras el gametofito masculino, que es el polen. El polen se va a depositar sobre el estigma y la célula del tubo polínico va a formar un tubo que va a avanzar hasta que llega al gametofito femenino. Esa célula, su única función es formar un tubo, nada más. Una vez que el tubo se formó, la otra célula, que se llama célula generativa, se va a dividir en 2 por mitosis y van a bajar los 2 núcleos por el tubo formado por la primera de los núcleos. El primer núcleo aquí, de la célula generativa, va a fecundar a la ovocélula, o sea, la célula huevo. Recuerden que tienen la mitad del contenido cromosomal cada uno. Y esto forma lo que conocemos con el nombre de cigoto. El cigoto, por divisiones sucesivas, luego va a formar el embrión de la semilla. El embrión tiene genes que vienen del padre, del polen, y genes que vienen de la madre. El otro núcleo va a fecundar a los núcleos polares para formar el endosperma, que es el tejido de nutrición que va a utilizar el embrión cuando el embrión germina. ¿Bien? Ese es el proceso de reproducción sexual. Este proceso de reproducción sexual hace que se formen semillas. La semilla no es nada más que, o sea, la cubierta de la semilla es la pared del óvulo. Entonces se van a formar por cada óvulo una semilla. Y a la vez se forman frutos alrededor de las semillas que se forman por engrosamiento de la pared del ovario. Esos frutos justamente pueden contribuir a que se dispersen esas semillas. ¿Por qué? Porque los animales muchas veces comen esos frutos y las semillitas quedan en su tracto digestivo y después cuando el animal se mueve y defeca en otro lugar, la semilla queda depositada en un lugar alejado de la planta madre. Ahora, esto que yo les conté es la forma canónica, clásica, de formar semillas en las plantas con flores. La forma sexual de formar semillas. Acá hay sexualidad. ¿Por qué sexualidad? Porque hay un padre, hay una madre, hay meiosis en la formación de las gametas, o sea, la madre forma una gameta reducida con la mitad de contenido de cromosomas, el padre también, pero no todas las plantas se reproducen así. La sexualidad no es la única manera que utilizan en las plantas para formar semillas. Hay plantas con flores que forman semillas por un proceso conocido con el nombre de apomixis. Y hay muchas plantas con flores que las forman de esa manera, a las semillas. Cada vez se conocen más. Porque la apomixis hasta hace poco tiempo estaba registrada alrededor de 400 especies de plantas. Pero a medida que se estudian más especies, se encuentran cada vez más especies que pueden usar este modo de reproducción. La apomixis es una reproducción asexual, o sea, no hay sexualidad, pero se forman semillas. ¿Por qué? Porque el proceso sexual se altera, y se altera en 2 etapas, o sea, ocurren 2 errores. El primer error ocurre durante la meiosis. ¿Vieron que dijimos que tenía que haber una meiosis para formar 4 células con el contenido cromosomal reducido? Bueno, en las plantas apomícticas ese paso se los saltea. La planta no hace meiosis. Y forma las gametas solamente por mitosis, de manera que las gametas, ¿cuántos cromosomas van a tener? El número completo que tiene cualquier célula del soma de la planta. ¿Está bien? Ese es el primer error. Ahora, ese error está acompañado por otro error.
no hay fecundación. ¿Por qué? Porque si hubiera fecundación, ¿qué pasaría? Si hubiera fecundación de algo que yo no le reduje el número de cromosomas, ¿qué pasa con el número de cromosomas? Aumentaría indefinidamente. Entonces la planta compensa. Por un lado no redujo los cromosomas, pero por otro lado, como no hay fecundación, queda, o sea, la gameta desarrolla directamente un embrión sin fecundación y sigue teniendo ese embrión el mismo número de cromosomas que tiene la especie. O sea, mantiene el número de cromosomas de tal. O sea que se saltean la meiosis y la fecundación. Pero si no hace ni meiosis ni fecundación, ¿cómo serían los genes de ese embrión nuevo que se genera respecto a los genes de la planta madre? ¿Qué les parece? Son clones, son exactamente iguales, porque al no haber meiosis no hay ni recombinación, ni se reduce el número de genes, nada. Y por otro lado, al no haber fecundación no hay aporte de un padre genético. O sea que son clones de la madre, son todos clones de la madre, contenidos en semillas verdaderas. Contenidos en verdaderas semillas. Bueno, hay muchos mecanismos de apomixis diferentes. Yo acá les voy a contar uno solo, para abreviar, digamos, y porque los trabajos que les voy a mostrar después son sobre ese mecanismo. Pero en realidad hay muchos mecanismos distintos. Este es uno particular. Este es el mecanismo de apomixis apospórica. ¿Qué pasa en la apomixis apospórica? En el óvulo se diferencia una célula madre de la megáspora. Aparece como que fuese a ser, parece que va a ser meiosis, ¿está bien? Pero alrededor de la célula madre de la megáspora aparecen otras células que se empiezan a engrosar, que se conocen con el nombre de iniciales de la aposporía. Esas células no tendrían por qué aparecer. O sea, normalmente la célula madre de la megáspora hace una meiosis, 3 megásporas haploides degeneran y la otra megáspora genera un megagametofito por división, nada más. En estas plantas aparecen estas células del soma, o sea, de la nucela de la planta, y se diferencian. Lo que termina pasando es que la célula madre de la megáspora no prospera, o sea, aborta, a veces llega a formar un saco sexual dentro de la estructura del óvulo, pero muchas veces no prospera el desarrollo. Y sí prospera el desarrollo de esas células acompañantes que se formaron alrededor. Esas células lo que hacen es simplemente dividirse por mitosis y forman sacos embrionarios, pero no forman uno solo, forman varios. Forman varios sacos embrionarios que ocupan todo la estructura del óvulo. Y a partir de esos sacos embrionarios, por partenogénesis, o sea, sin que haya fecundación, cada una de las células huevos, esta de las ovocélulas, va a generar embriones clonales. Normalmente, a veces puede ocurrir poliembrionía, o sea, pueden aparecer varios embriones en la misma semilla, pero normalmente lo que pasa es que prospera uno solo de los embriones. O sea, se comienzan a desarrollar varios, pero finalmente prospera uno y la semilla termina teniendo un solo embrión. Pero eso también depende de la especie. Hay especies donde hay poliembrionía y otras que no. Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí. Esto es una vista del microscopio, es una filmación de lo que uno ve en el microscopio. Esto es un óvulo de la especie Paspalum notatum. Vamos a ver la existencia de varios sacos embrionarios en el mismo óvulo. Van a ver que una cosa es el dibujo y otra cosa es verlos a ojo, no es tan fácil. Acá lo que estamos haciendo es mover el micro del microscopio para irnos acercando, ¿cierto? Al óvulo, estamos pasando los distintos planos del óvulo. Estos son óvulos clarificados, es un ovario clarificado. Acá empiezan a aparecer los sacos. ¿Ven? Ahí lo corté. ¿Ven que acá empieza a aparecer un borde de un saco? Acá empieza a aparecer otro saco. Después van a ver que acá hay otros a medida que movemos el microscopio. Esta es una ovocélula, eso que se ve ahí, nuclear. Lo que estamos haciendo es filmar mientras movemos el micro, el botón micro del microscopio. Miren, acá hay otro saco, acá abajo, acá hay otro. Acá se ven dos núcleos. Esos dos núcleos son los núcleos colgantes.
uno va viendo que hay distintos sacos y que cada uno de esos sacos tiene sus dos núcleos polares. Algunas veces se puede ver el huevo, otras veces no, depende del ovario que uno toma. Pero lo importante es recordar que se forman muchos sacos embrionarios en el mismo óvulo. O sea que, como conclusión, si la planta se reproduce sexualmente, va a tener una progenie que va a ser toda variable, como los hermanos en una familia, que no son iguales, son parecidos pero no son iguales. Mientras que si la planta se reproduce por apomixis, va a tener una progenie que va a ser clonal. Por ejemplo, estos son, cada uno de estos plots es un hijo de una cruza de una planta sexual, de Pascal notal. Y acá tenemos una planta que se reproduce clonalmente. O sea, la F1 clonal. O sea, que sería lo mismo que si una mamá tiene hijos de distintos padres, ¿no es cierto? Los hijos pueden ser diferentes, mientras que si se reprodujese clonalmente, todo sería igual. Bueno, ahora, ¿puede ser útil la apomixis? La apomixis puede ser muy útil para la agricultura. ¿Por qué? Porque si se cruzan dos líneas para obtener un híbrido F1 que tenga determinado vigor híbrido, ¿no es cierto? Pero cuando este híbrido yo lo quiero recrear, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a cruzar los padres. Y los padres tienen que ser líneas puras, sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo quiero reproducir a este híbrido formando semillas, ¿qué me pasa con la semilla del híbrido? Segrega. Los hijos del híbrido son todos diferentes uno del otro. Entonces, la única manera de recrear un híbrido es volver a formar el híbrido a partir de las líneas puras parentales. Eso hace que las empresas que, por ejemplo, venden híbridos comerciales para cultivo, necesiten sí o sí mantener líneas puras y cruzarlas y producir semilla híbrida año tras año con todo el costo que eso significa. Primero, encontrar las líneas puras que me van a generar heterosis, un híbrido que tenga heterosis, y después producir ese híbrido año tras año y vender ese híbrido, etc. Es un gran esfuerzo que hace en realidad la sociedad para tener alimento, o sea, para poder producir semilla híbrida que le va a dar alimento. Ahora, ¿qué pasaría con una planta apomíctica? Si yo lograra cruzar y lograra que el híbrido fuera apomíctico, porque si la madre es apomíctica no voy a poder cruzar, pero si yo logro en el híbrido introducir la apomixis, ¿qué pasa con la progenie del híbrido? Van a ser iguales, y van a ser iguales eternamente. O sea que la apomixis permite fijar el vigor híbrido y permite fijarlo eternamente, con lo que eso significa, ¿no? Por ejemplo, significa que uno puede resembrar la cosecha, parte de la cosecha. Significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, que uno no necesita parentales que sean líneas para generar un híbrido útil y que se pueda reproducir. Entonces, si uno pudiera utilizar la apomixis en la agricultura, la primera consecuencia sería que el mejoramiento genético se haría muy rápido y se podrían mejorar líneas para todos los lugares del mundo, no como ahora que se mejoran líneas para los grandes latifundios. Se producen híbridos para los grandes latifundios, se producen híbridos para las regiones que económicamente compran y pagan esos híbridos. No se producen plantas mejoradas para los pequeños productores de la montaña o para el productor del África subsahariana. ¿Por qué? Porque es muy costoso y el productor de África subsahariana no va a pagar, no va a poder afrontar el costo de la semilla, entonces no es económicamente viable. Pero sería tan fácil mejorar utilizando la apomixis que se podría producir semilla mejorada, y eso significa mayor rendimiento, mejores características del cultivo para prácticamente todo el planeta. Eso aumentaría enormemente la capacidad que tendría la humanidad de producir alimentos. Entonces, esa es una gran ventaja que presenta la apomixis. Por supuesto que mejorar usando la apomixis tiene también características que deben ser estudiadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ecológico, o sea, tiene impactos en muchos aspectos. Y eso es lo que los científicos actualmente hacen, justamente, investigar cuáles son los genes que controlan este carácter, o sea, que hacen que una planta pueda ser apomíctica, y cuáles serían los efectos que podrían derivarse del uso de la apomixis en la agricultura.
están mejorando plantas por apomixis. En nuestro país se están mejorando, por ejemplo, plantas por apomixis. ¿Saben cuáles se están mejorando? Las que son de especies naturalmente apomícticas. Por ejemplo, esta especie que yo les mostraba recién, Paspalum notatum, es una forrajera de gran valor, que es apomíctica naturalmente. Entonces, un grupo que está en Corrientes, de mejoradores en el IBONE, Instituto de Botánica del Nordeste, ellos trabajan en colaboración con nosotros desde el año 95, desde hace muchos años. Lo que hicieron ellos fue, primero, crear una planta sexual usando colchicina, o sea, una planta artificial, que tenía el mismo nivel de ploidía, o sea, el mismo número de cromosomas que las plantas apomícticas naturales. Usaron esa planta sexual como madre para cruzar a esa planta con la apomíctica y obtuvieron progenes segregantes, para el carácter, tanto para el carácter apomixis como para cualquier otro carácter. Dentro de esas progenes segregantes seleccionaron híbridos de alto rendimiento y de alta calidad forrajera y a la vez que se reprodujeran en un 100% por apomixis. Y ya esos híbridos son variedades comerciales, porque de ahí más se reproducen siempre igual, o sea, no pierden nunca el vigor híbrido. Esos híbridos ya fueron inscriptos, por ejemplo, un híbrido mejorado así es el cultivar boyero, inscripto en el INASE, y ya están siendo comercializados en Argentina, en Nueva Zelanda, en Australia, en Uruguay, en distintos países del mundo. Entonces, la apomixis se puede utilizar para mejoramiento y sería muy interesante utilizarla, pero antes de utilizarla, antes de poder transferirla a otras especies que naturalmente no son apomísticas, hay que investigar mucho más sobre el tema. Nuestro grupo estudia la apomixis en gramíneas desde hace 20 años. Empezamos en el año 95 a estudiar eso. Y nos enfocamos en varias especies de gramíneas, pero sobre todo en Paspalum notatum, que es un pasto perenne rizomatoso que es nativo de Sudamérica. El centro de origen es la zona de Kazajstán. ¿Qué es lo que hicimos con este pasto? Lo primero que hicimos fue producir un mapa genético de la especie. O sea, lo que hicimos fue ubicar la posición de una gran cantidad de genes en los cromosomas de la especie. Algunos de esos genes sabíamos qué función tenían, otros no sabíamos. Sabíamos que era un gen, pero no sabíamos qué función cumplía. Pero generamos todo ese mapa, que me va mostrando en cada cromosoma cómo están ubicados los genes. Luego, dentro de ese mapa, localizamos una región que contenía a los genes que son los que determinan que esa planta pueda ser apomíctica. Hay una sola región del genoma de Paspalum que determina que la planta pueda ser apomíctica. Entonces caracterizamos esa región. Y lo que hicimos fue secuenciar la región. No la pudimos secuenciar completa porque es enorme. Es una región muy grande, no recombinante. Pero secuenciamos parte de la región y así pudimos encontrar la cantidad de genes, pseudogenes y otros elementos genéticos que estaban contenidos dentro de esa región. Después estudiamos esa región viendo por FISH, una técnica que nos permite ver por fluorescencia dónde está ubicada la región. Y lo que vimos es que es un solo lugar en el genoma, ahí lo pudimos ver claramente. Y además que la región es hemicigota. O sea que si tenemos 4 juegos de cromosomas en esta especie, la región está presente en uno solo de los juegos. Nada más. Y lo que vimos también es que esta región, que es esta que está acá en verde, está muy metilada. O sea, toda esa región genómica está llena de una modificación química que se llama metilación, metilos. El ADN está como marcado, como si tuviera una banderita, con grupos químicos que se llaman metilos. Es una característica de las regiones heterocromáticas, o sea, las regiones condensadas del genoma. Lo que hicimos también fue estudiar qué genes estaban activos en las flores de las plantas apomísticas y que no estaban activos en las plantas sexuales, en las flores, y viceversa, ¿no es cierto? Y así logramos determinar una lista, o sea, encontramos una lista de 60 genes que tienen actividad en una o en otra planta, o sea, a veces en las apomísticas sí, en las sexuales no, o viceversa. Entonces, ¿qué hicimos después? Nos concentramos de esos genes que se activan diferente, ¿cuáles son los que están localizados en la región genómica que controla la apomixis? Porque esos tendrían que ser los que disparan el carácter. Si el carácter está disparado por esa región genómica, yo me fijo todos los que se expresan distintos y me fijo cuáles son los que están en esa región y así puedo deducir cuáles son los que disparan el carácter.
¿Está bien? Porque algunos disparan el carácter y otros se mueven, o sea, mueven su actividad como consecuencia de los primeros. Pero a mí me interesa saber cuáles son los primeros que disparan el carácter. Entonces tengo que verlos, que están activados diferentes y además que estén localizados en la región genómica que controla la apomixis. Entonces, para esos candidatos, que eran candidatos selectos dentro del grupo de los 60, hicimos estudios de secuenciación que nos permitieron conocer todas las formas del gen que estaban activas en plantas apomísticas y sexuales. Hicimos estudios de mapeo genético detallado, hicimos estudios de actividad del gen, o sea, en realidad de representación del gen por PCR en tiempo real, estudios de localización en el tejido para el gen, y también hicimos estudios con mutantes, o sea, anulamos la actividad del gen y nos fijamos qué le pasaba a la mutante, para saber en qué etapa del proceso de reproducción intervenía ese gen. Así pudimos caracterizar varios genes, por ejemplo PNK1, que está encargado del control de la fecundación, PNC, que aparentemente interviene en la inducción del desarrollo de células iniciales de la fosforía, PNTGC1, que inhibe el desarrollo de células iniciales de la fosforía, y actualmente seguimos estudiando otros genes más que todavía están sin publicar. O sea que estamos tratando de caracterizar todo el fenómeno, cuáles son los genes que intervienen y cuáles son los genes que disparan. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo, ese gen PNO3, estas tres bandas son las tres formas que tiene el gen. Fíjense que la banda de arriba está solamente en las plantas apomísticas, son todas estas, cada lane es una planta, está solo en las apomísticas y en las sexuales no está. Es una forma génica que está solo en las plantas apomísticas. Si uno mira la estructura de esta forma del gen, es esta, miren, está lleno de mutaciones, cada uno de esos puntos rojos es una mutación, es una forma alterada del gen que está presente solo en las plantas apomísticas. Bueno, ¿saben qué? La presencia de esta forma alterada hace que la forma funcional del gen, la forma útil, digamos, no se pueda expresar en la planta apomística. Solamente la forma útil se expresa en la planta sexual. ¿Ven? Miren. Este es un ovario al principio del desarrollo. Un ovario maduro. En el óvulo se expresa el gen. Esta es una planta sexual. Acá en la planta apomística también hay expresión al principio. Pero esta copia que está acá es la copia basura, digamos. Esa se expresa solamente en la apomística, en la sexual no se expresa. La copia buena se sigue expresando en las dos plantas hasta casi, digamos, hasta que se llega a la antesis, se expresan las dos. La copia basura solo se expresa en la otra. Ahora, el problema viene en la antesis. En la antesis, la copia buena dispara su expresión en la planta sexual y en la planta apomística, ¿qué pasa? No hay nada de gen. Nada de nada. Es como que la presencia de la copia mutada en un determinado momento del desarrollo, cuando el gen se tiene que sobreexpresar y se va a empezar a usar, inhibe completamente la expresión del gen y por lo tanto ese gen está noqueado. ¿Y qué le pasa a una planta donde este gen está noqueado? Así se ve en la sección. Miren lo que le pasa. Al principio del desarrollo, esta es la mutante de arroz para ese gen y esta es la wild type de arroz. Al principio del desarrollo, el saco embrionario parece normal en las dos. Pero cuando pasó la antesis ya, en la wild type tenemos un embrión normal y un endosperma normal, mientras que en la planta mutada tenemos un embrión arrestado y no hay endosperma. Lo mismo se ve en la arabidopsis, y se ven también óvulos abortados. Bueno, haciendo este tipo de estudios fuimos estudiando muchos genes distintos. Ven acá nuestro ejemplo de estudio de diferenciación in situ de distintos genes. Estos son otros, donde comparamos la expresión en apomística y en sexuales. Y así vamos lentamente caracterizando todo el fenómeno de apomixis, o sea, cómo es que el fenómeno de apomixis está controlado a nivel genético. Bueno, las conclusiones de nuestro trabajo son estas. Que las plantas con flores pueden formar semillas por sexualidad o por apomixis, dependiendo de la especie vegetal que uno considere. Más que de nuestro trabajo, las conclusiones de esta charla, ¿no? Y que nuestro grupo de trabajo produjo mapas genéticos completos de especies apomísticas y caracterizó la región del genoma que controla la apomixis. Identificamos varios genes que participan del proceso de apomixis y actualmente seguimos identificando otros. Y que con el tiempo esperamos que entre el trabajo que hacemos nosotros y el trabajo que están haciendo otros colegas en otros lugares del mundo, entre todos podamos armar el rompecabezas de la apomixis
y podamos llegar a saber cómo funciona este carácter para lograr alguna vez utilizarlo para aumentar la potencialidad de la humanidad para producir alimentos, para mejorar más rápidamente las especies vegetales y poder producir más alimento y más alimento para todos, sobre todo, porque la apomixis favorecería más que nada a las regiones más pobres del planeta. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la charla. Son las personas que trabajan en el laboratorio y que hicieron estos trabajos. El grupo está dirigido por Juan Pablo Ortiz y por mí, y los investigadores son Julián Stein, Luciana Delgado y Lorena Siena, y los doctorandos que trabajan en el grupo son Carolina Colono, Celeste Azar, Mariano Soliman y Nicolás Espoto. Si quieren hacer preguntas. ¿Fue difícil conseguir patrocinadores, digamos, para pagar los estudios? Una pregunta excelente. La investigación apomixis tradicionalmente fue financiada por los estados. La Unión Europea pone mucho dinero para investigación en apomixis. De hecho, este año nos otorgó a nosotros, junto con otros investigadores de la Unión Europea, un subsidio de 800.000 euros para hacer investigación en apomixis, porque ellos están muy interesados en el impacto que puede tener a nivel mundial el uso en la agricultura. Pero las empresas no se muestran demasiado interesadas. No porque a las empresas no les convenga, porque en realidad las empresas se verían muy beneficiadas por el uso de la apomixis, porque mejorarían muy rápido. Sino que las empresas todavía no entienden, o no les gusta, no aprecian el cambio que se produciría en la forma de generar semillas híbridas. Sería otra cosa. Habría que trabajar de otra manera, como se trabaja con el software. O sea, para ellos va a ser muy fácil producir cada año un híbrido nuevo, muy fácil, por lo tanto van a poder ofrecer híbridos de calidad superior año tras año, y el productor va a poder elegir si comprarlo o no comprarlo, o sea, si quedarse con el híbrido que ya compró previamente o adquirir uno nuevo. Sería una forma diferente de producir. Hay que pensarlo con otra cabeza. Las empresas obviamente no se han metido demasiado en este tema. Ha habido financiamiento, por ejemplo, de parte de la Fundación Bill Gates, pero no son empresas, son fundaciones. Alguna vez hubo algún financiamiento de Monsanto, creo, en México hace muchos años, pero más para cerrar el grupo, creo, que para abrirlo, porque en el sentido de que después que Monsanto financió, ese grupo se desarmó. Pero, o sea, en general este trabajo está financiado por los estados. Esa es la realidad. Sin embargo, las empresas, esta es mi opinión personal, también les convendría mirar el aspecto bueno que tiene todo esto. En realidad es bueno para todos, porque se generaría más alimento. Las empresas deberían trabajar distinto, pero para ellos también sería una gran ventaja, porque se ahorrarían el dinero de tener que mantener líneas puras, se ahorrarían tener que hacer cada año el híbrido nuevamente. O sea, también representa una gran ventaja para las compañías, pero no ha sido percibido así hasta el momento. Sí. ¿Cuál podría haber alguna desventaja para la empresa utilizar esto? Sí, la desventaja que se percibe a primera vista es la posibilidad de resiembra, por ejemplo, o sea que, porque el productor, si bien obviamente la semilla que uno va a sembrar no se produce de la misma manera ni con la misma técnica que la que uno va a consumir de otra manera, ¿no? Pero cabría la posibilidad de que el productor guardara una parte de la cosecha y la resembrara. Es semilla clonal. Entonces, eso es lo primero que percibe la empresa y eso no gusta. Pero si acompañamos eso con el hecho de que si bien el productor puede resembrar, podría resembrar, tiene el derecho de hacerlo, también si aparece un híbrido nuevo que sea de calidad superior, a lo mejor si tiene el dinero para hacerlo, va a querer tener el híbrido nuevo. Es lo mismo que si usted tiene un programa en la computadora, el Corel, ustedes hasta cuándo lo van a usar y no van a pagar por otro. Hasta que aparezca uno muy bueno que ustedes lo van a querer tener. Y si tienen el dinero, lo van a comprar. ¿Es así o no? Entonces, eso posibilitaría que los productores compren en la medida que pueden, que los que no pueden resiembren lo que tienen
y posibilitaría aumentar, sobre todo dar el empujón inicial a los países pobres, que no pueden salir del círculo de la pobreza. Dicho así parece todo demasiado ideal, obviamente hay una cantidad de aristas y cosas que habría que ver, ¿no es cierto?, que estudiar en mayor detalle, pero bueno, básicamente los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo, y de Latinoamérica, están muy interesados en el tema de Apomixis por el uso potencial que tiene y por eso lo financian. Hay mucha financiación estatal para este tema. Sí. Tengo una pregunta, a mí no me quedó claro. La forma de reproducción por Apomixis y la de sexual pertenecen a especies diferentes. No. ¿Usted sugiere la posibilidad de que...? No. Muchas veces la sexualidad y la apomixis coexisten de diferentes maneras. Por ejemplo, en esta especie Paspalum notatum que vimos recién acá, la especie tiene citotipos diploides y tiene citotipos poliploides. Los diploides se reproducen todos por sexualidad. Estamos hablando de la especie natural, no, o sea, la naturaleza. Los diploides se reproducen por sexualidad. Los poliploides se reproducen todos por apomixis. De vez en cuando se forma un nuevo poliploide a partir de un diploide. La misma especie. Sí, la misma especie. Paspalum notatum. De vez en cuando se produce un nuevo poliploide a partir de los diploides. Entonces eso bombea la variabilidad que se produce a nivel diploide por la sexualidad, la bombea hacia arriba, hacia los tetraploides. Una vez que tienen carácter poliploide, las plantas se siguen reproduciendo clonalmente. Es una estrategia de reproducción muy buena, porque por un lado coexiste la posibilidad de variar a nivel diploide con la posibilidad de reproducir rápidamente un híbrido de alta, digamos, un individuo que tiene una alta calidad, digamos, y lo reproduce clonalmente. O sea, una vez que se llevó un híbrido que es elite, o se llevó cuando digo híbrido me refiero a una planta que va a ser heterocigota, ¿no es cierto? O sea, pero viene de sexualidad, cuando esa se vuelve poliploide, se comienza a reproducir de manera clonal. Entonces, la reproducción clonal es muy eficiente, sobre todo porque para fundar una nueva población hace falta una planta nada más. O sea, entonces, es muy eficiente. Entonces, ¿qué es lo que uno observa cuando ve el patrón geográfico? Observa que, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, de Callastá, que es donde están los diploides, hay una alta variabilidad, ¿no es cierto? Y desde ahí hacia todo el resto de América se desparraman, o sea, se diseminan tetraploides apomíticos. O sea que se genera variabilidad en un centro de variabilidad y luego se generan poliploides que se extienden en el territorio a todo el continente. Eso es lo que uno ve, ve cómo se distribuye la especie en el territorio. Pero siempre coexiste la sexualidad y la apomixis en algún nivel. Por ejemplo, hay plantas que son parcialmente apomícticas, o sea, parte de las semillas la forman por apomixis y parte por sexualidad. Se llaman apomícticas facultativas. O sea que siempre conserva la planta alguna capacidad para variar. Eso es la naturaleza. Obviamente que si nosotros hablamos de plantas cultivadas, uno puede utilizar el fenómeno como la forma que uno más le plazca. Si a uno le conviene que se reproduzcan todas clonalmente, las usará de esa manera. Pero en la naturaleza siempre la planta conserva la capacidad de variar en algún punto, porque eso es la estrategia que le sirve. Se llama estrategia Henry Ford esa, porque Henry Ford, ¿qué hacía? Hacía un montón de modelos, ¿no? Y cuando la pegaba con un modelo, como el Ford T, por ejemplo, lo producía masivamente para todo el planeta. Y esto sería lo mismo. O sea, las plantas a nivel diploide se cruzan. Cuando generan alguna planta superior, o sea, con características superiores, pueden clonarla y mandarla clonalmente a ocupar el territorio. ¿Se entiende la idea? ¿Y la especie para el niño? Él me quería hacer una pregunta, ya vuelvo, Sí. Relacionado con esto, entonces, controlando la apomixis artificialmente, manejando más, podría uno controlar también posibles plagas y enfermedades que se generarían al dar masivamente un tipo de híbrido. Sí, se podría, hay estrategias mediante las cuales uno usando la apomixis puede combatir plagas. Por ejemplo, en la propagación de la papa, supongamos, que uno tiene muchos problemas de virosis. Yo no soy de los paperos, pero si se pudiera usar la apomixis para formar semilla clonal de papa, por ejemplo, uno se evitaría todas las enfermedades que son típicas de la reproducción vegetativa. Eso sí, o sea, tiene algunas
uso, digamos, algunos incluso que uno por ahí no se los imagina todavía bien, pero usos propuestos, digamos, que tienen relación con eso, con la prevención de enfermedades. Silvina, si me permitís, Sí. quiero aportar algo muy positivo que siga en esa línea de este pasto. Sí. Porque lo conocemos todo en parte también es el pasto orquesta. Ustedes lo ven porque las inflorescencias forman dos. Yo hacía que salvasen los alumnos que no hacían el herbario cuando encontrasen una inflorescencia con 3 en vez de 2. Pero aparte de esa cosa como docente, ¿cierto? Vos sabés que una duda que yo tenía, cómo en 100 hectáreas podían criar 200 animales Avian Angus a 100 kilómetros de Córdoba en Villa de Cotorado, o Villa General Mitre. Y es que la capa freática está muy superficial y se desarrolla ese bendito pasto paparum. Sí. Pastorum tiene características muy buenas como forrajera, muy buenas, y estas variedades mejoradas que han producido ahora en Corrientes son realmente muy valiosas. Aparte es muy interesante porque han sido producidas para una región que actualmente pasó a ser una de las regiones centrales para la ganadería en nuestro país, porque se ha desplazado el área de producción ganadera hacia el nordeste, hacia las regiones que antes eran marginales. Entonces, sí, desde el punto de vista forrajero es muy valiosa. Y efectivamente, el famoso pastor queta, que yo no lo había mencionado. Lo vivimos acá nosotros en Córdoba. Exactamente. ¿Y vos decías algo del alimento? Sí, la posibilidad de reproducir con la comida se aplica a otros alimentos realmente en realidad, por ejemplo, árboles. las especies de gran cultivo no son apomícticas, ninguna. La única que tiene un pariente apomíctico cercano es el maíz, que tiene el pariente Stripsacum dactyloides, que es apomíctico, y se han hecho muchos intentos de introducir la apomixis en maíz a partir de cruzas con Stripsacum dactyloides, pero queda frenado, o sea, el problema es el desarrollo de endosperma, sobre todo. O sea, a la quinta retrocruza, para digamos, dejar solamente la apomixis y volver a reincorporar el genoma de maíz, lo que sucede es que empieza a fallar la formación del endosperma. Entonces, esas investigaciones, digamos, todavía no han prosperado. A lo mejor conociendo cuáles son los genes que controlan la formación del endosperma se puede solucionar ese tema, pero no hay especies de gran cultivo que sean apomísticas. La idea sería que a lo mejor tal vez, si alguna vez conocemos en detalle cómo funciona el carácter a nivel molecular, poder inducir la apomixis de manera artificial. Pero no, eso no se ha logrado ni hasta ahora se ha hecho ningún intento. Por el momento solamente se utilizan el mejoramiento de especies que son naturalmente apomísticas y se está estudiando el carácter profundamente con la idea de que quizás alguna vez se pueda introducir especies de gran cultivo. Más preguntas, por favor. Hay tiempo para más preguntas y cualquier duda que tengan. Aprovechemos. Sí. Sí, bueno, a nivel natural sería un desastre para la planta que solamente pudiera reproducirse clonalmente y no pudiera variar. Por eso a nivel natural eso no ocurre. A nivel cultivo, uno puede pensar en una planta que no varíe. De hecho, los híbridos actualmente son todos iguales, unos a otros. O sea que no, digamos, hay que separar cuando uno piensa lo que es un cultivo, ¿cierto?, comercial, de lo que es la naturaleza. Obviamente lo que hay que ver es el impacto que puede tener la siembra de cultivos que sean de reproducción clonal sobre las plantas naturales de esas mismas especies que estén en los alrededores. Y eso son los estudios que se están haciendo. De cualquier manera, habría maneras de evitar que estas plantas generaran polen que llevara los determinantes de la apomixis y a la vez fuera fértil. O sea, hay maneras, digamos, de hacer ingeniería, digamos, de manera que no puedan generar polen fértil que lleve los determinantes de la apomixis. ¿Se entiende? Sí tendrían que generar polen, porque el polen es necesario para formar el endosperma en estas plantas. Estas plantas necesitan polinización, pero solamente para formar el endosperma, no para formar el embrión. Pero se podría evitar que lleven los determinantes de la apomixis.
y de esa manera confinar el carácter únicamente al cultivo, o sea, que no salga del cultivo, que no pase a las plantas que crecen naturalmente alrededor, porque obviamente para una planta, para una especie, digamos, natural, no poder variar es un inconveniente. La especie tiene que poder variar y también, o sea, tener las dos estrategias es lo ideal, poder variar y al mismo tiempo que parte de la progenie se pueda reproducir en forma clonal o se pueda extender, o que algunos individuos tengan capacidad para reproducirse en forma clonal. Esa es la estrategia más exitosa de todas. De hecho, estas plantas son malezas. Son malezas porque se reproducen muy efectivamente. ¿Y esa polinización por la reproducción es un método vegetativo o de floración? No, floración. Tienes que tener polen y la polinización se tiene que producir igual en estas plantas porque se necesita formar el endosperma. Y el endosperma en este tipo de plantas, Paspalum notatum, requiere fecundación. Hay algunas plantas apomícticas que no requieren fecundación ni siquiera para formar el endosperma. Por ejemplo, especies de Hieracium, que son autónomas, completamente, o sea, forman el endosperma de manera autónoma, no requieren polinización. Y también el embrión, por supuesto. El embrión lo forman por partenogénesis, o sea, sin fecundación. Pero en este caso se requiere polinización para formar el endosperma. El embrión se forma por partenogénesis. Una pregunta. Sí. Si tuviera una plantación que se reproduciera toda clonalmente, ¿yo podría recuperar la variabilidad genética de esa plantación fácilmente o tendría que recurrir de vuelta a la ingeniería genética? Bueno, si vos tuvieras una población que se reprodujera toda por apomixis, digamos, o sea, eso es lo que ocurre naturalmente en algunas poblaciones, por ejemplo, de Paspalum notatum. Pero digo una plantación que yo plantara. Sí. Una plantación y yo quisiera recuperar la variabilidad genética. ¿Se podría lograr con esa plantación o...? No, tendrías que, no se me ocurre cómo, o sea, lo que tendrías que hacer es ya no sembrar más esta semilla que es clonal apomíctica, sino utilizar una planta sexual. O sea, el cultivo, vos haces tu voluntad, pones la planta que querés en cultivo. No precisás modificar genéticamente esa planta, puedes usar otra planta. En la naturaleza existen innumerables plantas de estas, o sea, me refiero a esto. No hay un único clon de Paspalum notatum. Hay muchísimas plantas diferentes de Paspalum notatum, cada una de ellas reproduciéndose clonalmente. ¿Se entiende? No es que no hay variabilidad en la especie, hay mucha variabilidad, hay muchísima variabilidad. Pero si uno se enfoca en una planta en particular, esa planta forma clones. Lo que no quiere decir que no haya otra planta de la especie que no sea diferente de esa, que también va a formar clones de ella, pero es distinta de la primera, ¿se entiende? O sea que hay variabilidad en las poblaciones naturales de pájaros, no es que no hay. Ahora, si uno elige uno de esos clones para ponerlo en su campo, por ejemplo, y después no quiere tener más una planta única en su campo, bueno, toma otro clon, me refiero, no precisa hacer ingeniería genética para volver para atrás el proceso. No sé si entendí bien la pregunta. No sé. Sí. En el estudio, digamos, el trabajo que hicieron, ¿tuvieron algún problema con alguna patente o un genoma o algo? ¿O no estaba patentado nada? ¿O lo tuvieron ustedes? No estaba, nosotros no patentamos nada, nosotros publicamos todo. No, pero ustedes tuvieron un problema, algún genoma encontraban y está patentado que no pudieron cuidarlo. No, nosotros el genoma completo de Paspalum no lo secuenciamos. Lo que sí secuenciamos es el transcriptoma completo de la flor. Cosa que todavía no publicamos, pero si obtuviéramos el genoma o el transcriptoma, lo que haríamos sería en todo caso publicarlo. En Argentina no se patentan los genomas. Sí. Yéndome un poquito del tema, pero a mí me quedó el lugar. ¿Cómo está determinado que más que esperma tienen un solo ancestro? Digamos, ¿cómo se asegura eso? Ah, bueno, eso, que el origen monofilético supongo que debe ser por el patrón de aparición, ¿no es cierto? acá nos puede ayudar mejor. Sí, sí, ha surgido una sola vez y yo supongo que debe ser porque en los árboles filogenéticos, todas las plantas están unidas por un único ancestro, supongo que será por eso. Pero no, yo soy una experta en filogenia, eso es algo que yo repito leyendo de los libros. O sea, de que todas las angiospermas tienen un único ancestro, un ancestro común. Supongo que en los árboles filogenéticos esto surgirá a partir de las relaciones parentesco que se establecen en sus árboles.
que el señor si quiere saber si hay alguna planta grande, un árbol, el naranjo que no da semilla, está obtenido por apófisis. Ahí lo tenemos. En citrus hay apomixis, sí, de tipo adventicia. La apomixis de la citrus es un poquito distinta que la que yo describí acá, porque se forman embriones directamente, no se forman gametofitos no reducidos. Directamente se forman embriones, se hace una embriogénesis espontánea en la nucela del óvulo. O sea, hay un tipo diferente. Y ahí sí hay poliembrionía en citrus. En citrus, ¿vieron que en el citrus, en la citrus, en el limón, en la naranja, muchas veces uno ve varias plantitas brotando de la misma semilla? Bueno, eso es porque hay poliembrionía, porque se forman muchos embriones diferentes a partir de la nucela del óvulo. Y ahí sí que coexisten todos los embriones. Y todos esos se alimentan del endosperma que forma el embrión producido por sexualidad. Hay un embrión en la semilla que está producido por sexualidad, ese tiene endosperma, y todos los otros embriones que se forman alrededor por partenogénesis espontánea a partir de las células de la nucela, usan el endosperma del embrión sexual para desarrollarse. O sea que en el citrus tenemos un tipo especial, digamos, de apomixis, que es diferente. Bueno, le damos las gracias.